ustedes, mis amigos, mis hermanos, hermanas, que escuchan este video que se va a presentar hoy por la tarde del día miércoles. Primero que nada, les quiero avisar que la iglesia, las puertas de la iglesia están abiertas los domingos por la mañana. Ya tenemos un tiempecito que hemos abierto a la iglesia para adorar al Señor. Solamente lo estamos haciendo una vez por semana y el protocolo que llevamos es de acuerdo a cómo se debe de llevar a cabo. Entonces cancelamos varias semanas porque la iglesia, el pueblo del Señor, varias familias se contagiaron del virus, pero gracias al Señor que todos salieron ya de eso y han sido sanos, están sanos y ya nos acompañan para servir o adorar a Dios los domingos. Le invito que venga, que no se quede en su casa, no tenga temor, solamente tenga precaución. Tápese su carita con el tapaboca y desinfectar nuestras manos, eso es lo principal. Y como todos sabemos, el día del viernes va a ser el primer día del año, entonces teníamos como costumbre congregarnos y recibir el año nuevo aquí en la iglesia, orando y pidiéndole y rogándole a Dios pues que nos dé un año de victoria. Bueno, este año por la pandemia vamos a quedarnos en nuestros hogares. Entonces yo le sugiero y yo le reto a usted como cabeza del hogar que tome un momento, tiempo para leer las escrituras y proponerse en su corazón con su familia, orar, darle gracias a Dios por el año que estamos dejando atrás, pero pedirle a Dios que nos favorezca este año que entra. Quizás este año que entra va a venir nuestro Señor Jesucristo para llevarnos con Él, porque estamos esperando la venida del Señor. Cristo viene pronto. Entonces es urgente que de veras nosotros pongamos de nuestra parte buscar a Dios de todo corazón y servirle. Por favor, no se quede en su casa. No deje su corazón que le diga no quiero, tengo temor, no tenga usted temor. El temor echa fuera el amor. Entonces el perfecto amor echa fuera el temor. Usted necesitamos todos juntos confiar en Dios y seguir adelante, porque si deja de congregarse, ya está desobedeciendo a Dios, está quebrando las leyes, los reglamentos que tiene el Señor en la palabra de Él. En esta tarde les voy a presentar un pensamiento, un mensaje que está escrito en Ezequiel, en el libro de Ezequiel. Está Jeremías y luego está el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33. El tema de este mensaje es: Dios quiere que tú sepas algo. Dios quiere que tú sepas algo. Entonces, con esto en mente, vamos a leer el verso 11 y vamos a leer varios versículos de este capítulo. Pero yo le invito a que abra su Biblia en Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. La palabra del Señor dice así: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino
y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Padre Santo, te pido que la persona que escuche este mensaje pueda llegar a un encuentro personal contigo y que tú, Señor, tan bondadoso y misericordioso, oh Dios, que puedas transformar la vida de aquel que clama a ti, Dios, escuchando este mensaje, este anuncio que tú quieres que todo el ser humano sepa. Te suplico, Señor, que edifiques a tu pueblo y que tu pueblo, Señor, juntamente con tu servidor, podamos anunciar el Evangelio, lo que tú has hecho por nosotros, por nuestras vidas. Señor, que nos has perdonado nuestros pecados y nos has dado vida y vida en abundancia. Y sobre todo sabemos que tenemos la vida eterna porque hemos creído en ti. Usa, oh Santo Dios, este mensaje para alcanzar a aquel que se siente triste, agobiado, cansado. Señor, que se siente asustado, no sabe a quién creer o qué hacer. Pero tú, Dios, eres tan grande y tan poderoso que siempre, Señor, tienes al pastor, al profeta, al maestro, que puedan enseñar la verdad de las cosas. Gracias te doy, Señor, y espero que tú, Padre, el gran consolador que mora dentro de mi vida y tu Santo Espíritu nos pueda llevar a entender esta escritura. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Lo primero que Dios quiere que tú sepas es, de acuerdo a este versículo, que Dios vive. Dios no está muerto, ni tampoco es una materia que nosotros podamos verlo. Y lo grandioso de Dios es que Él nos conoce a todos. No podemos escondernos del Señor, de Dios. ¿Por qué? Porque Él vive, Él está vivo. Nada más que nadie lo puede ver, porque Dios es luz. Pero Dios nos habla a nosotros. Fíjese que en Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú le buscas, tú vas a ganar, Dios te va a bendecir, pero primero o antes que tú recibas el galardón, dice la Biblia que creas en Él, y para creer en Él se necesita la fe, aceptar que Dios vive y que Dios está presente. Donde quiera que vayas, donde quiera que estamos, Dios está mirando, Dios está escuchando. Por eso es que digo que nadie se puede esconder de Dios. Él es el Dios todopoderoso, omnipresente. Es uno de los atributos de Dios, que Él está presente. Ahora, la segunda cosa que
que quiere Dios que tú sepas es: dice Jehová el Señor. En otras palabras, no dice el pastor, no dice algún locutor o algún apóstol o profeta, no. Dice Jehová el Señor. O sea, como dijo el profeta Isaías, en Isaías capítulo 1, verso 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Cuando habla Dios, hay que prestar atención. Pero ¿cómo podemos nosotros prestar atención si no queremos oír? Tenemos que oír para poder nosotros prestar atención a lo que Dios nos está avisando, a lo que Dios quiere que tú sepas. La verdad que el profeta dice: oigan cielos y oigan tierra. En otras palabras, Dios está hablando. Y cuando Dios habla, hay que prestar mucha atención. Y el profeta dijo en el verso 3 de Isaías 1:3, esto es lo que dijo el profeta: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Qué maravilloso que los animales que no tienen razonamiento conocen a su señor. Todas las bestias, aquellas que los campesinos cuidan, es algo maravilloso que cuando van ellos a alimentar a las ovejas o a los animales, cualquiera que sea, ese asno conoce a su señor. Eso es lo que dice Isaías. Y también dice que el buey conoce a su dueño. Qué maravilloso es eso. Pero nosotros que tenemos el oído para escuchar, que podemos razonar, cerramos el oído, cerramos los ojos y no queremos oír. Es como en este video. Usted se cansa de escuchar, lo apaga y se va allí mirando otras cosas. Hay muchos videos y en los videos hay muchos predicadores que predican y enseñan, y bendito sea Dios por la tecnología de nuestro tiempo, que Dios nos ha permitido poder entrar al corazón de usted por medio de la tecnología. Porque lo que hablo ahorita no lo habla el pastor Ríos, que pastorea aquí en la iglesia Antioquía de Seagoville. Habla Dios, y cuando Dios habla hay que escucharle. Dios quiere que tú sepas algo, que Él vive y que Él te manda un anuncio. ¿Cuál es ese anuncio? Bueno, si nosotros miramos en la Biblia, Él dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Es triste no prestar toda la atención a cuando Dios habla o lo que Dios dice en su santa palabra. Crea que la palabra de Él tiene reglas e instrucciones para cada uno de nosotros. El hombre no tiene conocimiento porque no quiere seguir las reglas. Y lamentablemente queremos satisfacer los deseos carnales. Queremos más darle al cuerpo aquello que le gusta y no se detiene para mirar si le agrada a Dios. Y déjeme decirle que Dios no se agrada del impío.
Dios no se agrada del impío. Yo quisiera leerle Isaías capítulo 33, comenzando del primer verso. Escuche lo que dice si no tiene su Biblia. Pero preste atención, por favor, oiga lo que Dios dice en su palabra, en el mismo capítulo. No vamos a andar de un capítulo a otro, no, en el mismo capítulo. Fíjese lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. La palabra de Dios vino a Ezequiel y él dijo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisaré al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Déjeme decirle algo, que cuando vienen las situaciones difíciles en las naciones, en los pueblos, cuando vienen problemas y dificultades, estas son como guerras grandes a los seres humanos. Dios le dijo al pueblo que eligieran a alguien que se parara para ver cuando iba a entrar aquello que iba a dañar al pueblo de él. Entonces sonaban la trompeta cuando miraban a la gente a caballo, los guerreros con sus espadas armados para venir a tomar el pueblo. Pues así ha invadido Satanás las naciones de este mundo. Satanás ha invadido, pero Dios le ha permitido hacer esto. ¿Para qué? Para probarnos, para ver quién es el que va a obedecer, quién es el que va a hacer caso al mensaje que Dios le dio al profeta. Y déjeme decirle, la palabra del Señor dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. En otras palabras, te advirtieron, te dijeron, vienen problemas serios. La pandemia no es nada de comparación a lo que viene en el día de mañana. Cosas más feas, más drásticas, se van a presentar en este mundo, al no ser que prestes atención a la atalaya, aquel que está anunciando. Y fíjese lo que dice el verso 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. ¿Qué quiere decir esto? Escuchó el mensaje, cuando oyó la trompeta sabía que venían problemas grandes, serios. ¿Y qué fue lo que hizo? Se apercibió y se fue. Buscó un alojo mejor. Y el que no quiso hacer caso, se murió. Entonces, ¿en quién quedó el que no quiso hacer caso? Murió por su propia sangre. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado,
pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Mira, déjame decirte algo. ¿Tú te dices ser cristiano? ¿Tú te dices que conoces a Cristo, que conoces a Dios? Pero el ejemplo, tú no has dado un buen testimonio, te has apartado de las cosas de Dios, ni siquiera lees su palabra, ni siquiera escuchas la palabra del Señor, Dios hablando a nosotros, andas de rebelde. Escuchaste la trompeta, pero no quisiste tú hacer caso, o tú no quisiste anunciarle a aquel que necesita saber este mensaje. Te quedaste con la boca callada. El atalaya no sonó la trompeta, los pescó apercibidos, los pescó y los destruyó. Pero luego tienen la excusa ellos de decir, nadie nos ha avisado. Si usted se fija en este mismo capítulo, dice, pero cuando ello viniere, o sea, el problema, las dificultades, las cosas que vienen pasando y peor que lo que usted ha visto, y viene ya. Cuando dice viene ya, es que está ya a la puerta. Todos estos acontecimientos que van a venir hacia la humanidad. Sabrán que hubo profeta entre ellos. Déjeme decirle que yo no soy un profeta para profetizarle a usted que falta un día, una semana, un año para que venga Cristo por su iglesia. Porque si yo le dijera una fecha, yo sería el peor mentiroso, porque no hay nadie quien sepa cuándo va a venir Cristo. Pero no piense usted que falta mucho. Abra sus ojos y mire el gemido. Mire lo que está pasando en todas las naciones de este mundo. La violencia que se levanta, el hambre, la enfermedad, las muertes. Fíjese, abra sus ojos y no piense que esto se va a ir. No, la palabra santa del Señor en Santiago dice que vamos de mal a peor. Entonces la palabra del Señor dice, si el atalaya viniere o viere venir la espada y no tocare la trompeta, entonces podrían tener una excusa porque no hubo quien hablara, pero sí hay mensajeros que Dios ha puesto allí en este lugar para hablarte la verdad. No te vas a escapar, no puedes escaparte. Vienen serios y grandes dificultades en la vida tuya, en la vida de los seres queridos tuyos, porque tú, conociendo la verdad, no estás hablando del amor de Dios. Y ahorita vamos a hablar de la siguiente cosa que Dios quiere que tú sepas. Y ese es uno de los atributos que Dios tiene, aparte de tantos, es el amor. Dice la Biblia, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirá la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ese es el trabajo que Dios nos ha dado a nosotros para poner y para hablar y para decirle a la gente la verdad. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. O sea, el impío de todas formas va a morir por su pecado. Y todo aquel que peca y hace maldad, perversidad, aquel que quiebra los estatutos, decretos, los mandamientos y las leyes de Dios, usted no tiene excusa de que nadie le habló. Por su pecado,
morirá. La paga del pecado es muerte, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. En otras palabras, cuando estemos en la presencia de Dios, te va a decir, ¿por qué te quedaste callado, hijo? ¿Por qué sabiendo tú estas cosas no anunciaste lo que iba a llegar? Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? O sea, la gente está mirando charlatanes, la gente está aclamando o reclamando a Dios que no hay nadie que les haya hablado de lo que viene en los tiempos que siguen. Regresando al versículo del tema de esta noche, lo primero es, vivo yo, y luego dice Jehová el Señor. No quiero la muerte del impío. Aquí en este verso miramos un atributo de Dios y vemos su gran amor. Esto es lo que Dios quiere que tú sepas. Él dice, no quiere la muerte del impío. En otras palabras, el hombre que está muriendo en su pecado no es algo que Dios quiere que suceda. Pero está sucediendo, ¿por qué? Porque la persona es rasha. O sea, impío quiere decir rasha en el lenguaje hebreo, que quiere decir moralmente mal. Una persona activamente mala. Un delincuente inicuo, pecador malvado, una persona perversa. Ahora tú estás enfrente de este video y me dices, pues yo soy un hombre bueno, yo no le hago mal a nadie. La Biblia dice, no hay ni uno bueno, por cuanto todos pecaron. Déjeme decirle algo. Cristo, Dios, Padre Todopoderoso, dice, no quiero la muerte del impío. Aquí está el gran amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre, con su grande amor, su grande misericordia y bondad, dice, no quiero que ninguno perezca. Por eso yo vine en Jesús, Jesús vino y dio su vida en rescate por la nuestra. Y luego dice en el versículo 11, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La verdad es que el amor de Dios y la misericordia de Él no es solamente para el pueblo de Israel, es para todo ser humano. Y esto le aconteció al pueblo de Israel en los tiempos de Ezequiel, que vino para ser destruido. El enemigo vino a devorar, a destruir, a llevar a todos en cautiverio. Si sigue leyendo, eso es lo que va a ver lo que pasó. ¿Por qué?
porque el impío no quiso escuchar. El impío no se quiso regresar a las cosas de Dios. Dios te da a ti una oportunidad y Dios quiere que tú sepas que Dios está listo para recibirte a ti. Solo que esto está en tus manos. Si me escuchas, mi sangre es libre de que tú no hayas escuchado a un predicador, a un profeta hablar. Estás sin excusa. ¿Por qué no haces tú pronto una decisión? Le das una oportunidad a Dios que venga a tu corazón, porque Él manda el Consolador cuando por fe aceptas el sacrificio de Él. ¿Qué vas a hacer tú esta tarde? ¿Vas a seguir igual? ¿Divirtiéndote? ¿Pasándola bien? Acuérdese que los tiempos son malos. Hace poco me llama un hermano de la iglesia y me dice que acaban de atropellar a una tía de un hermano que conocemos y se la llevaron gravemente al hospital. Los huesos, la sangre sangrando por dentro, no sabemos. Así es tan corta la vida. No esperes tú vivir muchos años, porque el día que Dios te llame, tienes que tú estar listo y preparado para confrontarte enfrente de este gran Dios de amor como juez. ¿Y qué vas a contestarle tú? Si tú confiesas a Jesús con tu boca, le pides perdón, crees en tu corazón, Dios te salva. Porque a eso vino Dios. Dios vino no a condenar al mundo, sino a salvarlo. El mundo y la persona se condena solo porque no quiere aceptar y creer en este gran Salvador. Mira que te dejo a Cristo. Y Jesucristo es el único que puede llegar a conocerte mejor que tú mismo y te puede ayudar en cualquier situación difícil, dura que estés pasando, porque Él solo puede traer la paz, el contentamiento al corazón del hombre. Y cuando tú vienes a Él arrepentido de tu impiedad, Él no echa a nadie fuera. Su palabra es veraz, es verdad, no miente. Hazlo pronto, antes de que sea demasiado tarde. Mira, ríndete a Cristo. Que el año 21 comiences caminando con Dios, queriendo conocerle, para que puedas entender qué es lo que hace Él y por qué hace Él todas estas cosas. No culpes a Dios, que todo esto que está pasando es culpa de Él, es culpa del impío, es culpa de nosotros. Por eso, ríndete a Él para que el 21 tú permitas a Jesús, al Señor, guiar tu vida, enseñarte qué es lo que debes de hacer y cómo debes de hacer las cosas. Tú mirarás la mano de Dios obrar. No creas que Él es un Santa Claus que va a venir a darte a ti todas las peticiones de tu corazón, porque déjeme decirle que así no opera Dios. Dios opera de esta manera. Él te perdona de tus pecados cuando tú por fe vienes a Él y Él te da a ti la vida eterna. Y aquí en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por calamidades, vamos a tener problemas, pero confiad, Él venció al mundo y confiad que Él viene pronto a llevar a su pueblo a su bello hogar. Hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Padre, te pido que todo aquel que escuche este video, tanto cristiano como no cristiano,
que podamos caminar, trabajar y darle anuncio a todo aquel que nos rodea y que sepa que tú no quieres a nadie que muera, tú le quieres dar vida. Y Señor, ayúdanos a hablar del amor tuyo, cómo eres tú tan grande y tan bueno, a pesar de nosotros ser tan ingratos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el 3 de enero, aquí a las 10 de la mañana. No se quede en su casa. Si usted se está quedando en su casa y está trayendo al COVID de excusa, hermanos, ya no tenemos excusa. Si puede salir para la tienda y puede tener fiestas en su casa y fuera de su casa, eso quiere decir que usted está fallándole a Dios en no congregarse. Que Dios les bendiga y tenga paz y misericordia en ustedes. Amén.